Ya como colegas, ahora bueno, diputada nacional. La pregunta obligada para empezar con este debate. ¿Fue un quite? ¿Fue un reintegro? ¿Fue una decisión política? No, es un reordenamiento. Ahí está. Es un reordenamiento de algo que venía haciéndose mal en la ciudad de Buenos Aires por un decreto en su momento del año 2016 del entonces presidente, el ingeniero Mauricio Macri, que firma un convenio para hacer el traspaso de competencias que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, con algunas, no con todas, porque la que tiene que ver con lo federal queda a cargo de la Nación, pero esas competencias que se pasan a la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto, que es lo que corresponde hacer por Constitución Nacional. Si transferís algún tipo de servicio, en este caso seguridad, para la Ciudad de Buenos Aires, lo tenés que hacer con recursos, en este caso humanos, con bienes, inmuebles y con dinero. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Claro. Es la transferencia de fuerzas de seguridad y de competencia de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires cumpliendo con la Constitución. Y cumpliendo con la Constitución porque se va a hacer con recursos. Me parece que lo más importante que hay que señalar para dejar tranquilo a los vecinos y a las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires es que no se está desfinanciando la seguridad de la ciudad. Es importante aclararlo y además es el discurso, es el contradiscurso que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta porque se está agarrando fundamentalmente de eso. Y la pregunta es, ¿dónde está esa plata? Eso es lo que llegó antes. Eso le tenemos que preguntar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, qué hacía con la plata de más que recibía, porque hay una cantidad, un monto de dinero que se recibe que sí es para sostener que se te está trasladando, pero hay un resto enorme que sobra de que se necesita para sostener a la fuerza. Bueno, todo eso que sobraba, que no iba a seguridad, la pregunta es ¿a dónde iba ese dinero? Porque de hecho dijo bueno, la cantidad de escuelas que se podrían haber construido, un montón de pautas, pero tampoco pasó eso. No, no pasó eso y si vamos a ponernos a detallar justamente lo que viene pasando año tras año en la Ciudad de Buenos Aires, es precisamente el desfinanciamiento en materia educativa, el desfinanciamiento en lo que tiene que ver en materia de salud. Digo, año tras año siempre es menor la cantidad de presupuesto que se le destina. Pero se supone que el gran fuerte de Horacio Rodríguez Larreta es que es supuestamente un gran gerenciador de dinero, o al menos es la parte que se vende. ¿Hay una parte de la Ciudad de Buenos Aires que no conocemos? Bueno, hay una parte que no se comunica y que no se cuenta bien. Por eso agradezco mucho la posibilidad que estoy teniendo para poder contar bien lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y cómo se trata de instalar y desviar el foco, ¿no? Por ejemplo, hay un detalle. El presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires tiene, por ejemplo, gastos diarios, ponele, de 6 millones de pesos en la propaganda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ese dinero, con ese argumento, Rodríguez Larreta después te dice, no, te voy a aumentar el aire porque... Bueno, ahora le está metiendo la mano en el bolsillo directamente a los vecinos y a las vecinas con el impuesto para las tarjetas. Claro. Digo, a ver, esto es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, los vecinos van a pagar el pato de la boda porque van a transferir ahí el tema de querer recaudar por ese lado. Sí, absolutamente. Ahora, hay una instancia de diálogo ahora, ¿no? 60 días. ¿Qué es ese diálogo? Muy importante lo que está señalando porque, a ver, el proyecto que vino del Senado no se aprobó tal cual llegó del Senado. Me atrevo a decir que la verdad que es una versión mejorada de lo que llegó del Senado para poder equiparar esto que venía siendo tan desigual y que era inconstitucional, que si querés después lo charlamos de por qué venía siendo inconstitucional lo que estaba pasando del 2016 a esta parte. Se agregó esta instancia de negociación, de diálogo que tiene que haber entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente y precisamente para que lleguen a un acuerdo sobre los recursos económicos que la Nación le va a dar a la ciudad precisamente para no desfinanciar el tema de la seguridad. No, le quería preguntar, ¿qué proyecto daña más en términos financieros esta decisión del Gobierno Nacional? ¿El de Mauricio Macri o el de Horacio Rodríguez Larreta? No, a ver, el de Horacio Rodríguez Larreta va de la mano, vos estás preguntándome por el convenio que ellos firmaron en el 2016. Claro. Bueno, era de los dos. Digo, no era ni de uno ni del otro, era de ambos. Digo, ahí hay un acuerdo político y ahí sí hay una intencionalidad política y discrecional a la hora de la firma de este convenio con esta exorbitante cantidad de recursos económicos que se le estaban transfiriendo a la Ciudad de Buenos Aires de forma inconstitucional, que yo quiero decirlo y aclararlo porque lo hizo a espaldas del Congreso de la Nación. Esto que le transfería a la Ciudad de Buenos Aires no pasó por el con este pasa por la Nación. Te doy
Disculpame, simplemente una cuestión de cámara. Acá hay un tuit de Mauricio Macri, queríamos preguntarte qué opinás sobre esto. Dice, dominada por el oficialismo, ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente, te marco las palabritas, ¿no? Atropelló las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas. Tiró nafta, ¿no? Tiró incendiario, ¿no? Lamentablemente, bueno, hay errores conceptuales enormes en este tuit. Por ejemplo, a ver, cuando dice que atropelló las instituciones, ¿no? Sería todo lo contrario. Lo que se hizo fue respetar las constituciones y el que las atropelló, digo, tiene un error conceptual para justificar además su atropello a las instituciones cuando por decreto y sin pasar por el Congreso de la Nación, él le da la cantidad de dinero que le da al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, generando una anomalía inconstitucional. Después, la ley que aprobaron saquea el presupuesto de la ciudad. Quiero antes, perdón, la línea de arriba, la de federalismo, ¿no? Que dice, justamente, el que está afectando el federalismo cuando hace y firma ese decreto y no pasa por el Congreso de la Nación, es él, justamente por ser federales y por tener un proyecto de país federal y gobernar de esa manera, es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, envía al Congreso esto para ordenar lo que venía desordenado. Ahora, hay un diálogo, como dijiste vos, de 60 días, pero también hay un recurso de amparo. Digo, la justicia también se va a meter en esto. ¿Puede retrasar o puede incluso impedir que salga esta ley? Bueno, lo que quiso hacer es meter a la justicia, lo quiso hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia por sí sola no es claro. Es algo que quiso judicializar esta instancia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que equivocadamente, quizás a lo mejor ahora se ponen a ver un poquito más en profundidad de qué se trata el proyecto, porque cuando habla de saqueo, el ingeniero Macri, cuando habla de saqueo está equivocado porque cuando está hablando de saqueo tiene que hablar y tiene que saber que lo que se está haciendo es reordenar lo que él había desordenado y que había hecho en el año 2016 en beneficio. Digo, insisto, que era una anomalía y discrecional lo que estaba haciendo con la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se habla de la palabra saqueo, y quiero quedarme en ese punto, uno cree que después de esto el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires queda absolutamente, hay que cortar todos los gastos, tiene superávit la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero además a mí lo que me preocupa es cómo se falta la verdad con una clara intención que es confundir. Y se está confundiendo a los vecinos y a las vecinas, a los porteños y a las porteñas con todo esto de comunicar de esta manera malintencionada claramente y para desviar el foco de la cuestión. A ver, acá lo importante es que hay un problema de seguridad enorme en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros somos sumamente conscientes de eso. Y yo coordino un observatorio, el Observatorio Gente en Movimiento, que trabajamos siempre en el índice de calidad de vida todos los meses acerca de cómo vive la gente en la Ciudad de Buenos Aires. Y por ejemplo, en el último índice le consultamos a la gente sobre cuáles eran las cosas que le preocupaba. Y una de las principales preocupaciones ya había dejado de ser el contagio del coronavirus y empezó a ser en la Ciudad de Buenos Aires el tema de la inseguridad. El 80% de las personas con las que hablamos tiene miedo de ir a un parque, a una plaza cuando empieza a caer el sol, cuando empieza a anochecer, porque tiene miedo de ser víctima de un delito. Esto pasa en la Ciudad de Buenos Aires y no pasa desde ahora, pasa desde hace muchos meses. Y pasaba cuando Horacio Rodríguez Larreta recibía esa excesiva cantidad de dinero supuestamente para seguridad. Digo, ahora va a seguir recibiendo el dinero y esperemos que lo use para lo que lo tiene que usar, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la ciudad. Esto abre una puerta, lo que pasó en el Congreso de la Nación, abre una puerta para quizás en algún momento tener la discusión profunda que es la discusión por una nueva ley de coparticipación. Sí, podría abrirse esa puerta, que se acuerdo entre todas las provincias. Podría abrirse esa puerta, pero no por esto que estamos tratando, porque, acá no se está tratando coparticipación. No, queda claro, pero es cierto que se está poniendo en la mesa de discusión el debate del federalismo. ¿Qué provincia recibe más? ¿Qué provincia recibe menos? Ciudadano de primera, ciudadano de segunda. Entonces quizás la política debe discutir un poquito más eso. Hay que terminar con eso, pero a su vez me parece muy importante que nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar lo que verdaderamente pasó. Porque también veía, pero a lo mejor, por un error de cómo se encaró el tema con esta mala intención, ¿no? De decir que se sacaba coparticipación, que se estaba debatiendo una ley de coparticipación que afectaba a la Ciudad de Buenos Aires. No se debatió nada de
le digo, todo pero eso. no se puede debatir Es- si no hay acuerdo de votar. Es Pero- es no saber también un poco de eso. Bueno, pero a ver, vos lo sabés como periodista, puedo saberlo yo como periodista, hoy como diputada nacional, pero yo creo que también lo sabe el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con esta intención, esta mala intención, comunicó de esa forma. Entonces después uno veía que decían se está debatiendo eso. No, no se estaba debatiendo eso. Lo que se estaba tratando en el Congreso, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, como criticaba el ingeniero Macri, que votó la gente. Digo, está criticando, digo, la soberanía popular y el voto popular cuando Claro. critica a la mayoría oficialista, porque nosotros estamos ahí porque votó la gente Sí, y hay un y- porcentaje de representación en función de eso. Gisela, bueno, agradecerte tu presencia acá y la última pregunta que te quiero hacer para cerrar es ¿qué opinión tenés de ese señalamiento que la oposición en el sector de la Ciudad de Buenos Aires hizo contra aquellos legisladores casi con un señalamiento con uso político, en tu caso fundamentalmente también por como diciendo que no defendés los intereses de los porteños y los trolls y todo eso? A ver, nosotros, claro que defendimos los intereses del vecino, de la vecina, que nunca dejaríamos de defender, como también lo hizo el presidente Alberto Fernández, que también es porteño, que también es de la Ciudad de Buenos Aires y no haremos nada en contra de los vecinos, al contrario. Y también los intereses de un país federal y del resto de los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina que estaban siendo avasallados, que fueron avasallados por el ingeniero Macri cuando firmó este convenio a espaldas del Congreso de la Nación, incumpliendo la Constitución de la ciudad y de la Nación y haciendo esto de forma completamente anómala. Gisela, gracias. Gracias.